Ahora vamos a pasar con los algoritmos selectivos que utilizan condicionales. Uno que nos va a servir para dar restricciones, como por ejemplo aquellos algoritmos que solamente necesitan utilizar números enteros y positivos. Entonces, ¿cómo vamos a determinar si un número es entero o positivo? Para empezar, vamos a determinar si es entero utilizando la función int. La función int nos va a permitir encontrar el entero de la división entre el número ingresado y 1. Es decir, si tuviese un decimal, por ejemplo, si el número fuese 5.2, el entero de dicha división entre 1 sería 5. Entonces, al dividir el número ingresado 5.2 menos lo que se obtuvo de su entero, que sería 5, obtendríamos el resto, que es 0.2. Ahora, ya que se realizó ese cálculo, la variable resto, si es que es igual a 0, el número ingresado es un entero. Y si es que el número ingresado es mayor que 0, entonces es un entero positivo. De lo contrario, se puede precisar de que el número ingresado no es un entero positivo y se describe la segunda frase. Entonces, ¿cómo funciona la condicional? Entre paréntesis van las dos condiciones que hemos considerado, y de cumplirse, de ser verdadero, con esta función if, si es verdadero se va a escribir lo que se va a ejecutar o se va a escribir lo que está dentro de las llaves. De lo contrario, else, se va a ejecutar lo que está en las otras llaves. Else no siempre va a ser necesario, simplemente en algunos casos va a ser necesario utilizar if, pero ya es bueno que vayan conociendo esa parte. Ahora vamos a comprobar lo que hemos estado diciendo en nuestro algoritmo. Recordamos que como ya está direccionado, simplemente vamos a poner el nombre de nuestro código, de nuestro algoritmo, en este caso endPost, y ingresamos un número. No es un entero positivo, 4.5. Ingresamos -1, tampoco es un entero positivo. Ingresamos 4. El número ingresado es un entero positivo. Ingresamos 0 ahora, tampoco es entero y positivo. Bien, ahora pasamos a otro algoritmo selectivo, uno quizás un tanto más complicado, pero es bueno para ir entendiendo la forma en la que podemos ir calculando los algoritmos en base a su dificultad. En este caso, el algoritmo para convertir de números arábigos a números romanos, es decir, de los números convencionales que ya conocemos. Un poquito de atención en esta parte, porque primero lo que tenemos que hacer es determinar el tamaño del número. Es decir, ya que los números romanos se dividen en unidades, decena, centena y unidad de millar, porque el máximo del número que vamos a ingresar va a ser menor de 4000, es decir, desde 3999 hasta el 1. Entonces, partiendo de esta premisa va a ser mucho más sencillo, pero primero es importante que conozcamos cómo es que vamos a determinar dicho tamaño del número. Bien, ahora utilizamos la función entero para tener el entero del número dividido entre 1000. No va a haber problema si es que el número es menor que 1000. Simplemente nos va a dar 0 y el cálculo se va a efectuar normalmente, pero hacemos este cálculo partiendo de la premisa de que tenemos el número desde 3999 hasta 1. Entonces, en el caso de que este número sí tenga unidad de millar, vamos a obtener el entero, que sería, por ejemplo, de 3999. El entero dividido entre 1000 sería 3. El resto sería 999. Entonces entraría el segundo cálculo. El cálculo de la centena sería el entero de lo que obtuvimos de resto, es decir, 999 entre 100. Nos daría un nuevo entero que sería 9. Entonces el resto de dicha centena sería dividido entre 100.
también. El resto lo obtenemos con la función o con el operador porcentaje. Es lo único que estamos cambiando hasta ahora en lo que estamos utilizando los algoritmos. Y bien, entonces ya que hemos obtenido el resto de la centena, que vendría a ser 99, ahora entonces vamos a obtener la decena, que va a ser igual al entero dividido entre 10, que vendría a ser 9. Y el resto de la decena vendría a ser en todo caso la unidad. Y ahora simplemente, ya que hemos obtenido el tamaño de nuestro número y que ya hemos encontrado también las decenas, la unidad, la centena y la unidad de millar, en el caso de que así sea, de que sea de ese tamaño, simplemente vamos a utilizar las condicionales para lo que ya conocemos. Por decir, si es que la unidad de millar es igual a 1, se escribe m. Si es igual a 2, se escribe 2m. Si es igual a 3, se escribe 3m. Y así. Para el caso de las centenas, si es 100, se va a escribir 1, una c. Si es que es 200, se va a escribir 2c. Si es que es 300, 3c. Recordamos aquí simplemente cuál es la notación para los números romanos, y así vamos efectuando hasta el final. Ya llegamos a las decenas, y ahora igual con las unidades. Y al final los imprimimos así, sin espaciado, para que se pueda apreciar. Ahora vamos a comprobar nuestro algoritmo. El nombre no es muy complejo, simplemente lo hemos llamado romanos. Ahí está, 3999, 3m, una c, una m, una x, una c, y una y una x. 1 es igual a una y. Y así es como funciona ese algoritmo. Ahora vamos a otro del tipo selectivo, para que nos quede claro cómo es que funciona esta función if. Vamos con el signo zodiacal. Aquí simplemente, para determinar cuál es su signo, ingresaríamos el número del mes en el que naciste y el número del día de tu cumpleaños, y exactamente igual hacemos. Por supuesto, teniendo en cuenta que vamos a ingresar números reales ajustados a la realidad, no ponemos el intervalo de mayor, que no tiene que ser mayor a 31 en ciertos meses, ni mayor a 30, ni mayor de 28 o 29 en el caso de febrero. Entonces, partiendo de eso, simplemente igualaríamos que aquellos números, por ejemplo, que son son de enero, pero son menores que 20, que el día 20 va a ser Capricornio, y si son mayores que el día 20 van a ser Acuario. Bien, caso de que haya nacido en febrero, pero la fecha de cumpleaños es menor a 19, entonces seguirá siendo Acuario. De lo contrario, si es mayor que 19, va a ser Piscis. Entonces vamos entendiendo el comportamiento. Es decir, que en el primer intervalo los números menores a 20 son iguales a Capricornio, los números mayores a 20 y menores que 19 en el otro mes van a ser Acuario. Entonces vamos teniendo ese comportamiento similar. Así vamos evaluando para Piscis, Aries, Tauro, de acuerdo a cada mes su intervalo. Algunos varían, por ejemplo 20, 21, Géminis, Cáncer. Para Cáncer, por ejemplo, aquí varía, es 23 el tope. Para Leo el tope es 19. Para Virgo 23. Para Libra también 23. Para Escorpio 22. Para Sagitario 22. Y como les había mencionado, una parte del intervalo está relacionada con el siguiente mes. En este caso, las fechas que son mayores a 22 de diciembre
van a ser iguales a, o mayor o igual a 22 de diciembre, van a ser iguales al signo de Capricornio, y así completas el intervalo del anterior mes. Comprobamos entonces ahora nuestro algoritmo. Se llama signo, Virgo para el 15 de septiembre, Piscis para el 12 de marzo.